Lenguaje y literatura para séptimo grado. Libros lengua. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad 2, con la semana 1. Primer tema. Este primer tema es la anticipación. El tema se titula Los textos orales en la comunicación. Actividad 1. Leemos la información. La comunicación oral. Aprender a hablar no requiere de un aprendizaje formal, como si lo es en el caso de la adquisición de la escritura. El aprendizaje del habla forma parte de un proceso de socialización, de interacción con las demás personas del entorno. Pues desde la infancia el ser humano está expuesto a una serie de situaciones de comunicación diferentes. Participa de forma más o menos activa y adquiere el conocimiento de ciertas normas de socialización. En los intercambios comunicativos orales interviene una diversidad de elementos que pueden influir de manera positiva o negativa en el funcionamiento de una interacción, como es el caso de las actitudes o formas de comportamientos adoptadas por los interlocutores. Sigamos leyendo. Explicamos por qué las actitudes o formas de comportamiento de los interlocutores pueden afectar la comunicación en una conversación. Observamos cada gesto de la imagen y respondemos. Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué información proporciona cada uno de los gestos? Explicamos. Vamos a titular esto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En los 6 casos es la misma muchacha. En el gesto número 1, ¿qué nos está transmitiendo aquí? Dice, está bien, nos está dando hasta like. Está excelente, chivo, pulido, primo. Vale. En el gesto número 2, hace una pregunta. Está preguntando. Gesto número 3, preocupada. Como que le doliera la cabeza. Gesto número 4. Está asombrada, admirada de lo que está viendo. Le chocaron el carro. O se lo rayaron. Gesto número 5. Está emocionada, se sacó la lotería, le pegó al mero gordo, en la mera. Gesto número 6. Está muy disgustado, no ha comido alacranes en los últimos días. Comenzamos. Siguiente pregunta. ¿Por qué son útiles los gestos o expresiones para comprender el mensaje de una situación comunicativa? Explicamos. Con ellos transmitimos de manera eficaz lo que se desea decir. Si no pone el gesto, digamos, ella da una orden, poniendo otra situación. Y lo dice de una forma tan seria que podemos decir que nos está despidiendo, que nos vayamos, porque está muy enojada. Con eso creo que más caso le haríamos, con ese gesto. Además de la voz y los gestos, ¿qué otros aspectos del lenguaje verbal y no verbal intervienen en una situación comunicativa? El lugar y el momento de decir las cosas, y la manera de transmitirlas. Continuamos. Construcción. Actividad 2. Leemos la información. Los códigos verbales en la comunicación. ¿Cuáles serían? Serían dos. La kinésica y proxémica. Son los dos códigos no verbales en la comunicación. Veamos qué dice kinésica. Esta abarca desde el movimiento que acompañan a los saludos hasta los aplausos, las palmadas en la espalda, los pataleos, el levantamiento de cejas, etc. Los gestos o movimientos ayudan a sustituir las palabras, enfatizan en contradecirlas o acompañarlas. Es con los gestos o la postura que podemos mostrar interés, indiferencia o desprecio por lo que se está diciendo. Bueno, como los aplausos cuando se dan durante un show. Así nadie aplaude porque no le gusta. Vamos proxémica. ¿Qué nos dice? Manera en que el espacio se concibe individual y socialmente tiene que ver con el lugar que cada persona ocupa, ya sea de forma libre o asignada. También tiene que ver con la distancia que mantiene entre sí los participantes en un intercambio comunicativo. La distancia puede variar por motivos
distintos motivos, ya sea porque un interlocutor puede acercarse a otro para susurrar, mostrar cercanía o confianza. También puede alejarse para abarcar mejor los interlocutores para gritar o para marcar una instancia social. Bueno, podemos imaginar de que una persona no puede gritar si está cerca, o no habla suavecito si está muy lejos, o si va a saludar a alguien tiene que acercarse. Si no, el saludo, ¿qué se va a sentir de clase de saludo? Vale, continuemos. Conservamos con nuestro docente, conversamos con nuestro docente sobre los códigos no verbales. Actividad 3. Respondo. Defino con mis palabras qué son los códigos no verbales. Son todos aquellos que usamos sin decir palabras, que nos ayudan a decir mensajes con gestos, señas y acciones. Describo 2 ejemplos en los que se utilizan estos códigos en la vida cotidiana y explico cómo contribuyen a la expresión del mensaje. El dedo pulgar arriba nos indica que está bien. Ejemplo. Segundo mensaje. Levantar la mano cuando viene el bus. Eso digo que con eso digo que se detenga el transporte que me va a llevar a mi destino. Recuerda cuando estaba en la calle, en la parada de bus le levantaba la mano, porque si es de ciertos buses que pasan por la capital, si no levantan la mano, no le van a parar. No digo la ruta para no ofender. Continuamos. El teatro, características y estructura. Actividad 4. Puntos entre. Leemos la información y dialogamos. La representación teatral. El teatro es un género destinado a la representación de una obra dramática frente a un público expectante, que recurre al lenguaje verbal y no verbal para llegar a él. El primero utiliza las palabras para comunicarse y el segundo los gestos y los movimientos de tipo visual. Entre los gestos y las palabras se encuentran una serie de elementos vocales no lingüísticos que hacen parte de la comunicación. A estos elementos se les conoce como paralenguaje, y es cuando la persona emplea el timbre, el volumen, la velocidad y el tono de su voz, así como todo tipo de movimiento y expresión corporal para expresarse. Aún, la ausencia del paralenguaje, o sea, cuando una persona está en silencio, no gesticula ni emite palabra alguna, siempre comunica algo. Conocer cómo se transmite el contenido emocional y la percepción mediante el paralenguaje ayuda a mejorar las habilidades de comunicación, porque muchas veces bien lo dice el dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si lo dice enojado, lo dice contento o lo dice triste. Ahora bien, en el teatro el paralenguaje tiene mayor relevancia, ya que el fin de las actrices y actores es influir en el público, es emocionar y conmover a las espectadoras y a los espectadores, y para ello tienen que hacer uso de todas sus herramientas expresivas. Relación entre el texto dramático y la representación teatral. Veamos lo que dice el texto dramático. Documento fundamental en que se basa la representación teatral. Ese es el texto dramático. Contiene los elementos del texto dramático. Tiene un diálogo, referencias verbales. Tiene acotaciones. ¿Qué son acotaciones? Descripción de referencias verbales, paraverbales y contextuales. Las acotaciones de énfasis emotivo recurren en la representación escénica a los códigos no verbales. Con ira, riéndose, se pone de pie, corre, etc. Y paraverbales, la carraspea, tosiendo, hace mutis, etc. Esas son las acotaciones. Las acotaciones prácticamente influyen en cómo va a trabajar el actor.
Ahora vamos con representación teatral. Puesta en escena o representación del texto dramático. La reproducción de las referencias verbales, la puesta en práctica de los modos de representar las reflexiones de voz, los movimientos, las reacciones, la postura, entre otros. Son aspectos variables según la dirección escénica y la cualidad dramática de las actrices y los actores. Por tanto, la representación escénica es más versátil de lo que establece el texto. Resolvemos de forma oral. Porque son indispensables la kinésica y la proxémica para la representación teatral. Explicamos. La kinésica ayuda a saber si gusta o no la representación, pues el aplauso da un apoyo moral. La proxémica. Entre más cerca esté el público, ayuda más en la comunicación. Como dijimos, tiene que estar cerca del público o lejos. Digamos, cuando se despide, cuando saluda, no lo puede hacer a 100 metros de distancia porque nadie le va a entender y nadie la va a ver. ¿Qué elementos del texto dramático ayudan a la ejecución de la puesta en escena? Explicamos. Repetimos la pregunta, ¿qué elementos del texto dramático ayudan a la ejecución de la puesta en escena? Explicamos. Son las acotaciones y los diálogos. Vamos a explicar esto. Las acotaciones indican al actor cómo realizar la acción, con entusiasmo, euforia, tristeza, enojo, sorpresa, etc. También los diálogos son fundamentales para que se desarrolle la obra porque por medio de ellos la trama es contada. Las acotaciones le dan la forma de actuar al actor, mientras que él habla permite entender lo que se nos va a transmitir. Continuamos. Actividad. Leemos y analizamos. Estructura externa. Estructura externa del texto dramático. ¿Cómo están estructuradas? Vamos a ver. La estructura externa va primero. Acto primero. Los actos son parte en que se divide la obra. Escena primero. Están conformadas por la entrada y la salida de los personajes en la historia. Vamos con las acotaciones. Las acotaciones son indicaciones que nos brinda el autor para poder desarrollar la obra. Nos dicen cómo debe ser el lugar en el que se desarrolla la acción y la vestimenta de los personajes. Las acotaciones pueden ir entre paréntesis o en medio. Explanada delante del Palacio Real, el Encinar, noche oscura, Francisco Bernardo. Francisco se pasea haciendo centinela, Bernardo se va acercando a él. Estos personajes y los de la escena siguiente están armados con espada y lanzas. No sería, o sería espada y lanza. Bueno, espalda y lanza. Bueno, así dejemos. Diálogo. Son las conversaciones que tienen los personajes. Hay personajes protagonistas y secundarios. Son ellos quienes dan a conocer la acción de la historia. Fernando, ¿quién va ahí? Francisco, no respondeme tú a mí. Detente y dime quién eres. Fernando, viva el rey. Francisco, es Bernardo. Bernardo, él mismo. Francisco, tú eres el más puntual en llegar. William Shakespeare. Los textos dramáticos responden a dos formas de estructuración. Una estructura externa que se compone por los actos, los cuadros, las escenas, las acotaciones y las formas discursivas, diálogos, monólogos, aparte, y una estructura interna compuesta por la estructuración, el desarrollo y el desenlace. Conversamos sobre los elementos que componen la estructura del texto dramático. Recordemos solicitar uso de la palabra y respetar los turnos de los participantes. Veamos un poquito de William Shakespeare.
William Shakespeare, 1564-1616, poeta y dramaturgo británico, considerado por muchos como el más grande dramaturgo de todos los tiempos. Algunas de sus obras son Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El sueño de una noche de verano, entre otras. Hoy vamos con actividad C, ya casi terminando. Leemos el texto dramático. Se titula El coleccionista. ¿De qué creen que va a hablar esta historia? Aquí tenemos una idea, de una mariposa. La mariposa nuevamente revolotea por la escena, tras ella, fascinando, entra el mudo. El mudo persigue a la mariposa, haciendo corteses saludos. Pasa una y otra vez cerca del personaje en el suelo, un hombre tirado en el suelo. Lo mira a señas y le pide disculpas por estarle molestando, le pide permiso y pasa sobre él. Bueno, le pido permiso y pasa, y el hombre estaba tirado en el suelo. Al ver que no se mueve, empieza a prestarle más atención. Trata de reconocerlo, le pide que se levante. Le exige que se vaya. Finalmente comprende que está desmayado y trata de ayudarle y pide auxilio. Comienza el diálogo. Aquí tenemos lo que era la acotación. Aquí tenemos la presentación, acotación. Ahora vamos con el diálogo. ¿Qué nos dice? El diálogo va a estar entre el personaje X y el mudo. Bueno, preparen sus carcajadas que da un poquito de risa. Personaje X. Reaccionando. Brimbón, canalla, te atrapé. Vale, despertó el que estaba tirado en el suelo. Por fin te tengo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienes? ¿Dónde están los escondes? ¿Dónde están los escondes? Mudo. A partir de ese momento se consignará todo el texto del mudo, el cual deberá ser construido por el autor con señas, gestos y sonidos. A pura seña. ¿Qué pasa? ¿Qué escondo? ¿Qué dice? A seña. Personaje, ¿qué pasa? ¿Qué escondo? No creas que me engañas. Sé muy bien que tú eres el coleccionista de macabro. El mudo, pero a seña. ¿Quién? El coleccionista macabro. El mudo, siempre a seña. Yo. No, yo no soy eso. Yo soy el mudo. Personaje X. Mudo. Sí. Y yo soy el superagente secreto. El mudo. No, siempre a seña. No, tú no eres un superagente secreto, pero yo soy el mudo. Personaje X, que dice, ¿cómo que no soy un superagente secreto? No lo eres, le contestó el mudo a seña. Personaje X, sí lo soy. El mudo, no lo eres. Personaje X, lo soy. Mudo, pruébalo. Personaje X, impertinente. ¿Qué es lo que pruebe? Que lo pruebe. Prueba tú que eres el mudo. El mudo guarda silencio. Personaje X, está bien. Comprueba, eres el mudo. Pero yo también soy el superagente secreto, solo que no le digas a nadie. Mudo, ¿yo? Personaje, bueno, quiero decir, olvídalo, seguro no dirás nada. El mudo se acerca y lo mira con atención. Jorgelina Cerrito. Respondemos. Identificamos cada uno de los elementos que componen la estructura del texto anterior. Escena, acotación, diálogo. Seleccionamos dos acotaciones y explicamos cuál es la información que aporta cada una para preparar la presentación dramática. Ejemplo 1. Pasa una y otra vez cerca del personaje en el suelo. Explicación. Con esto de entender que será un personaje que se presentará con una situación inesperada. El personaje está en el suelo.
Ejemplo 2. Lo mira a señas y le pide disculpas por estarle molestando. Le pide permiso y pasa sobre él. Al hacer señas nos dice que carecerá de habla, pero es educado y no hace mal a nadie. ¿Qué información sobre el uso de los códigos no verbales se evidencia en el texto? Explicamos y justificamos nuestra respuesta con ejemplos de la obra. El mudo persigue a la mariposa haciendo corteses saludos. Se emplea la mano para saludar. Hay de entender que sí era mudo. Lo mira, señas y le pide disculpas por estarle molestando. Usa las dos manos juntas para disculparse. Y tenemos la mano saludando a la mariposa y aquí pidiéndole disculpas con la mano juntada al hombre que está en el suelo. ¿Perdería sentido el mensaje si no usara los códigos no verbales durante la puesta en escena del texto? Sí, no, ¿por qué? Sí, el código verbal de perseguir una cosa se da a entender que se trata de un coleccionista y es muy útil para este elemento. Expliquemos esto. Leamos la pregunta. ¿Perdería sentido el mensaje si no se usaran los códigos no verbales durante la puesta en escena del texto? Si no, ¿por qué? Sí, porque sí, el código no verbal de perseguir una mariposa da a entender que se trata de un coleccionista. Al perseguir la mariposa, sí nos da a entender que es un coleccionista. Bueno, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Él colecciona mariposas. Bueno, según lo que logramos entender con el texto. Que sea macabro ya es cosa. No hay más referencia que sea lo que le estaban diciendo. Es muy útil este elemento. Perseguir a la mariposa para ver que se da origen a lo que sea, ¿cómo se llama el texto? El coleccionista. Y la última pregunta nos dice, resumimos de qué trata el fragmento que leímos. Trata de un coleccionista. Al perseguir una mariposa se encuentra con un hombre tirado en el suelo. Este resulta ser un superagente y le quiere arrestar porque cree que es el coleccionista macabro. Así resumimos todo. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por su atención. No sin antes saludar a uno de nuestros usuarios que nos pidió que lo saludáramos en la clase de 7º grado. Ese muchacho se llama Alan Osorio. Hace 6 días nos cayó este mensaje. Dije, hola, me saluda en el próximo video. Bueno, ahí le pusimos su like y nuestro corazoncito. Bueno, muchos saludos, bendiciones. Gracias por seguir este canal y esperamos siempre poder contar con tu presencia y nosotros poderte ayudar. Bueno, para el resto de nuestros alumnos de 7º grado, gracias por su atención, muchas bendiciones, hasta la próxima.